El día de hoy quiero hablar un tema que he titulado Del orgullo a la humildad. Voy a ser muy honesto. Yo le quise cambiar el nombre a la predicación, hasta le dije a mi hijo, cámbiale, vamos a ponerle algo más suavecito, que se llame 180 grados, algo más light, pero Dios me dijo, ¿y por qué le vas a cambiar el nombre? Le dije, no, Señor, perdón, quería que no fuera tan tosco el nombre, pero si Dios quiere hablar esta mañana, yo nomás le digo, abra sus oídos, prepare su corazón. Esta no es una palabra que yo planeé para la iglesia, es algo que Dios me dio y he estado estos días inquieto porque el tema es fuerte. Así que yo le invito a que abra su mente y su corazón. Del orgullo a la humildad. Abra su Biblia en 1 Pedro 5:5, por favor. 1 Pedro 5:5. Si no trae Biblia, no se preocupe, aquí atrás de mí está la pantalla y vamos a ver el versículo ahí. Dice 1 Pedro 5:5, del mismo modo, ustedes hombres más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. Y todos sírvanse unos a otros con humildad, porque Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Y aquí hay una palabra que me salta, que me llama la atención y que me inquieta. Dice, sírvanse unos a otros con humildad, porque Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. ¿Cuántos quieren el favor de Dios sobre su vida? El consejo es bien sencillo. Dice, sírvanse unos a otros en humildad. Cuando nosotros reconocemos lo que Dios nos ha dado y que todo proviene de Dios, entonces lo único que nos queda es honrar su nombre, exaltarle y disfrutar las cosas que Él nos da y aprender a disfrutar también la bendición de ser sus hijos. El orgullo puede separarnos de Dios y de los demás. ¿Por qué un tema de orgullo, de humildad? Porque vemos en la Biblia que el orgullo es una de las cosas más terribles que puede haber y que puede destruir la vida de una persona, puede destruir un matrimonio, una familia, una iglesia, una nación. El orgullo es uno de los peores pecados que hay. Y el problema con el orgullo es que muchas veces es como el que le huele mal la boca. No se da cuenta, pero todos los que están alrededor de él sí se dan cuenta. Así es el orgullo. Y el orgullo puede separarnos de Dios y de los demás. A veces cuando nosotros blindamos nuestro corazón porque pensamos que tenemos algo diferente a los demás y nos cerramos, nos volvemos orgullosos y no reconocemos que todo proviene de Dios, empezamos a tener problemas en la vida. Y el primer punto que quiero tocar este día es: el orgullo es un grave pecado. Se nos dice que fue este pecado lo que transformó a Lucero o a Satanás, un querubín ungido de Dios, el mismísimo sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Conocemos la historia de cómo Satanás o Lucifer o Luzbel estaba en el cielo y era el encargado de la alabanza, de traer honra y gloria a Dios, y él estaba ahí, siempre dirigiendo toda la alabanza para que Dios fuera exaltado. Estaba en el trono de Dios. Y vemos en la escritura, en Isaías 14:12, dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Y entonces vemos esta palabra profética donde está hablando de este querubín, de este ángel que estaba en la presencia de Dios. Y dice él que se quería sentar en el trono de Dios, quería estar en las alturas. Dice: seré semejante al Altísimo, seré igual a Dios. Él se llenó de orgullo porque empezó a ver todo lo que él podía hacer. Decía: wow, la alabanza, yo puedo dirigir toda la orquesta y puedo hacer todas cosas. Y no nada más eso, hay muchas cualidades que Dios había puesto en este ser. Ezequiel 28:12 nos habla también de esto. Dice: hijo de hombre, entona una elegía al rey de Tiro y adviértele que así dice el Señor omnipotente: eras el modelo de perfección, lleno de sabiduría y de hermosura perfecta. Miren las cualidades: sabiduría,
perfección, hermosura perfecta. Ese era Lucifer. Él estaba adorando y decía: mire, soy hermoso, soy sabio, soy poderoso, y estaba ahí delante de la presencia de Dios. Versículo 14: fuiste elegido querubín protector, porque yo así lo dispuse. Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre las piedras de fuego. Desde el día que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable hasta que la maldad halló cabida en ti. A causa de tu hermosura te llenaste de orgullo. A causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Por eso te arrojé por tierra y delante de los reyes te expuse al ridículo. Mire qué tremendo. Él sabía que era una persona hermosa, sabia, pero eso fue también su debilidad. El verse tan hermoso dice que lo llenó de orgullo. Y entonces lo que hace Satanás es provocar una rebelión en el cielo para tomar el trono, para exaltarse. Él dice: yo merezco también ser como Dios. Y entonces se llena de orgullo. ¿Y qué es lo que sucede? Dios se da cuenta y lo corre del cielo, junto con la tercera parte de ángeles que estaban también apoyando a este querubín. ¿Qué es lo que vemos aquí? Cómo el orgullo puede destruir a una persona. Y mire qué es lo más tremendo. Él estaba en la presencia de Dios, estaba frente al trono adorando, pero cuando dejó de ver a Dios y empezó a verse a sí mismo, empezó a ver la hermosura, la sabiduría, la capacidad, todo lo que él podía hacer, se llenó de orgullo. Y eso es lo tremendo a veces en la vida de una persona. Ahora, ¿por qué el orgullo es un pecado tan grande? ¿Por qué? El orgullo es darnos el crédito a nosotros mismos por algo que Dios ha hecho. Fíjese bien, el orgullo es darnos el crédito a nosotros por algo que Dios ha hecho. Por eso todo lo que hacemos siempre debemos reconocer que es para Dios, que es para darle honra y gloria a Dios, ¿sí? Porque nosotros, cuando nosotros nos damos la gloria, ¿qué es lo que sucede? Empezamos a robar algo que no es de nosotros. Y Dios quiere que nosotros siempre estemos reconociendo que todas las cosas son de Él. El orgullo toma la gloria que solo le corresponde a Dios y no a nosotros mismos. Cuando usted y yo adoramos y aplaudimos, no le aplaudimos al grupo, no le aplaudimos al predicador, le aplaudimos a Dios, porque todo es de Él, para Él es la honra. Y el orgullo en esencia es autoadoración. ¿Qué hizo Satanás? Dijo: pues si adoramos a Dios, ahora adórenme a mí, ¿sí? Lucas 18:1, la segunda parte, dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquella persona que se siente en las alturas, dice, tarde o temprano, entre más alto es la subida, el golpe es más fuerte. Entonces el que se exalta será humillado, dice la palabra. Y quiero leerte una historia en la Biblia, en el libro de Daniel, capítulo 4, sobre la locura de Nabucodonosor. Este era un rey, y ese tenía mucho poder y empezó a llenarse de orgullo. Empezó a creerse mucho. Miren lo que dice la escritura, Daniel 4:4 en adelante, todo el capítulo vamos a verlo. Dice: yo, Nabucodonosor, estaba descansando tranquilo en mi palacio, y tuve un sueño que me asustó mucho, y las fantasías que pasaron por mi mente me aterraron. Así que ordené que trajeran a todos los sabios de Babilonia para que interpretaran mi sueño. Cuando llegaron los adivinos, hechiceros, magos y caldeos, les conté el sueño pero ellos no pudieron decirme lo que significaba. Finalmente llegó Daniel, quien también es llamado Baltasar, en honor a mi Dios. El espíritu de los santos dioses vive en él. Y esto fue lo que le dije en mi sueño: Baltasar, jefe de los magos, yo sé que el espíritu de los santos dioses está contigo y ningún secreto se te oculta. Te pido que me expliques mi visión y que me digas lo que significa. Cuando estaba durmiendo en mi cama, empecé a tener visiones. De repente vi un árbol que salía de la tierra y era muy alto. Era tan alto y poderoso que llegaba hasta el cielo y se podía ver desde todos los rincones de la tierra. Sus hojas eran hermosas y sus frutos abundantes. Tenía suficiente comida para todo el mundo. Los animales salvajes se refugiaban bajo su sombra y las aves hacían sus nidos en las ramas.
Todos los animales encontraban alimento allí. Estando en la cama tuve esta visión también. Un ángel santo bajó del cielo y gritó muy fuerte: corten ese árbol y arránquenle todas las ramas, quítenle todas las hojas y esparzan todos sus frutos. Quítenle, que se vayan los animales que están bajo su sombra y las aves que están en las ramas. Pero dejen que en el suelo el tronco y las raíces. Luego, amarrado con cadenas de hierro y bronce, entre la hierba del campo, será humedecido por el rocío y compartirá con los animales salvajes la hierba del campo. Dejará de pensar como un humano y tendrá la mente de un animal. Todo eso durará 7 años. Así lo decretaron los santos ángeles que vigilaban todo, para que todas las criaturas sepan que el Dios Altísimo gobierna sobre todos los humanos, el que da el poder a quien Él quiere y coloca en el trono aún al más humilde de los hombres. Ese fue el sueño que tuve, el rey Nabucodonosor. Ahora, Baltasar, dime lo que significa. Ningún otro sabio puede explicármelo, pero tú sí podrás, porque el Espíritu de los santos dioses está contigo. Daniel estaba en ese lugar, exiliado, estaba con Nabucodonosor, y sabían que tenía esos dones que Dios le daba para interpretar los sueños. Y nadie podía interpretar el sueño, nadie lo pudo interpretar. Entonces Daniel está ahí escuchando ese sueño. Y mire el versículo 19, dice: Daniel, al que le decían Baltasar, guardó silencio durante 1 hora. Imagínese ese momento. Está el rey ahí, está todo, y él está esperando 1 hora, esperando para poder decirle al rey. Estaba muy inquieto porque todos los pensamientos que le pasaban por la mente. Dice: pero el rey le dijo: Baltasar, no te asustes ni del sueño ni de la interpretación. Y Baltasar le respondió: Majestad, me gustaría que este sueño tuviera que ver con sus enemigos. Usted vio un árbol grande y poderoso. Era de enorme, que llegaba hasta el cielo y se podía ver por toda la tierra. Tenía hojas hermosas y frutos tan abundantes que alcanzaban para alimentar a todos. Su sombra era refugio de los animales y en sus ramas las aves formaban sus nidos. Majestad, usted es ese árbol. Usted se hizo grande y poderoso. Su grandeza llega hasta el cielo y su dominio se extiende por todo el país. También vio bajar del cielo a uno de los santos ángeles que vigila todo, que decía: corten el árbol y destrúyanlo, pero dejen el tronco y las raíces en el suelo, amárrenlo con cadenas de hierro y bronce para que se quede entre la hierba del campo. El rocío le caerá encima y estará entre los animales salvajes durante 7 años. Majestad, esto es lo que significa su sueño. El Dios Altísimo ha ordenado esto contra el rey mi señor. Mire qué tremendo. Daniel tenía que decirle al rey el significado, y no era un significado bueno. Era algo muy, muy delicado y muy fuerte lo que le iba a decir al rey. Y le dice Daniel: usted será apartado de la gente y vivirá como los animales. Comerá pasto como el ganado y se mojará con el rocío. Durante 7 años vivirá así, hasta que comprenda que el Dios Altísimo es el único que gobierna los cielos de los hombres. Solo Dios decide quién dirige los reinos. Cuando el ángel dijo: dejen el tronco y las raíces, quería decir que el reino seguirá siendo suyo. Se le volverá cuando comprenda que el cielo es la mayor autoridad. El cielo gobierna, en pocas palabras le está diciendo Daniel. Por eso, mi rey, le pido que acepte el consejo que le doy. Actúe con justicia y no peque más. En lugar de hacer maldades, ayude a los pobres. Así podrá seguir viviendo en paz. Todo eso le sucedió al rey Nabucodonosor. 1 año después, el rey caminaba por la terraza de su palacio de Babilonia y dijo: miren qué grande es Babilonia. Yo construí esta ciudad con mi poder. La he hecho capital de mi reino para mostrar lo grande que soy. ¿Qué vemos aquí? A un rey orgulloso. El orgullo puede ir en 2 direcciones. Uno sentirse superior y otro reconocer lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Él no está reconociendo, está diciendo: miren lo que yo he hecho. Y ese es el punto que Dios está tratando con este rey. El rey no había terminado de hablar cuando se oyó una voz desde el cielo diciendo: escucha lo que te va a suceder, rey Nabucodonosor.
Ya no tienen ningún poder sobre tu reino. Te apartarán de los hombres, vivirás con los animales. Comerás pasto como el ganado y te mojarás con el rocío. Vivirás así durante 7 años hasta que te des cuenta de que el Dios Altísimo es el único que gobierna los reinos de los hombres. Solo Dios decide quién gobierna. Todo esto se lo había interpretado Daniel al pie de la letra. Pasó un año y pareciera que no se iba a cumplir la escritura. Pero cuando Dios dice algo, se cumple en el tiempo de Dios. Y estamos viendo el cumplimiento en la vida de este rey. Dice el versículo 33, apenas terminó este mensaje, se cumplió todo lo que decía. Nabucodonosor fue alejado de la gente y empezó a comer pasto como el ganado. Su cuerpo se empapó con el rocío, le creció el pelo hasta que parecía que tuviera plumas de águila y las uñas le crecieron tanto que parecían garras de un ave. Cuando pasaron los 7 años, yo, Nabucodonosor, miré hacia el cielo y recobré la razón. Alabé al Dios Altísimo y bendije al que vive por siempre, el que siempre gobierna eternamente y su reino seguirá de generación en generación. Los habitantes de la tierra son insignificantes, dice el rey. Pero ¿qué estamos viendo? Cuando Dios decreta una palabra, cuando Dios decreta un juicio, se cumple. Hoy en la mañana Dios nos dio una palabra a través de nuestra hermana Daisy. Y Dios está exhortándonos como iglesia. Necesitamos despertar, necesitamos regresar. Dios está muy interesado en que su iglesia sea una iglesia viva, una iglesia que esté constantemente adorando, creciendo, que esté enfocada en el propósito para la cual fue creada. Y a veces podemos perder el propósito. ¿Qué le pasó a este rey? Se empezó a enseñorear, a sentirse más superior. Se sintió tranquilo. Podía decir, wow, mira lo que he hecho, lo que Dios me ha dado. Pero no estaba diciendo eso, estaba enseñoreándose. Dice él que hasta que él reconoció, hasta que volvió en sí, le pasó como el hijo pródigo. El hijo pródigo se fue, malgastó, pero llegó un momento que dice, volviendo en sí, a veces perdemos la razón o el enfoque de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Perdemos el rumbo, perdemos la pasión por Dios. Podemos estar en la misma iglesia como le pasó a este Lucifer, que estaba en la presencia de Dios y aún así se enorgulleció su corazón. Podemos estar en una iglesia y estar perdidos, porque nuestro corazón a veces no está donde debería de estar y teniendo las cosas correctas en el orden correcto. El que debería estar tocando el trono de nuestro corazón, sentado en el trono, es Dios, nadie más. El orgullo tiene que ver cuando alguien toma el lugar de Dios y dice, miren lo que he hecho. Dice el versículo 35, los habitantes de la tierra son insignificantes si se les compara con Él. Hace siempre su voluntad. Tanto los habitantes del cielo como en la gente de la tierra, nadie puede estar en contra de su poder ni preguntar por qué lo hace. Miren la conclusión que llegó este rey. Él podía hacer muchas cosas porque era el rey, pero él llegó a la conclusión que fuera de Dios no podía hacer nada. Y dice, nadie puede estar en contra de su poder, ni preguntar por qué hace lo que hace. Dios es soberano. A veces como iglesia no entendemos por qué Dios permite situaciones. Pero no nos toca a nosotros cuestionar. Es solamente ser sensibles y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo aprenda? ¿Cuál es la lección que quieres que aprenda? Nadie puede estar en contra de su poder. Cuando Dios decreta algo, así hagas lo que hagas, Dios lo va a hacer. Porque Él es soberano. No estoy diciendo que no oremos, que no creamos. Claro que podemos hacerlo. Pero dice que siempre dentro de su voluntad. Versículo 36 dice, en ese momento Dios me sanó de mi locura. Wow. ¿Hasta cuándo lo sanó de su locura? Hasta que se cumplió el tiempo y hasta que él volvió a Dios. Cuando él puso su mirada en Dios. A veces ponemos nuestra confianza en otras cosas que no es Dios. Nuestro trabajo, nuestras habilidades, nuestra capacidad, nuestro conocimiento, nuestra experiencia, y delante de Dios
eso al final es basura. Porque cuando Dios quiere hacer algo, lo único que necesita es una persona dispuesta y con un corazón listo para servir a este Dios poderoso que tenemos. Así es Dios. En ese momento Dios me sanó de mi locura, me devolvió mi reino y mi honor, mi cuerpo volvió a ser normal, mis consejeros y los miembros de la corte volvieron a confiar en mí, volví a ser el rey y me volví más rico y más poderoso que antes. Hasta que aprendió la lección. Yo no sé qué esté pasando en tu vida, si estás pasando por una lección, si Dios te está enseñando. Lo que sí sé es que estamos pasando por un entrenamiento todos, sin excepción. Por más espiritual que seamos, Dios siempre nos lleva a un crecimiento y a veces permitirá situaciones en nuestra vida para llevarnos a aprender y a depender de Él. Cuando uno sabe que Dios está en control de todas las cosas, uno sabe que descansa en eso. Hay cosas que se salen de control, que no podemos hacer nosotros, pero Dios sí las puede hacer. A veces no podemos tener todos los recursos materiales o emocionales o a nuestra gente o nuestra salud, pero cuando sabemos que Dios es soberano y que nos toca descansar en Dios y decirle: Señor, tú eres suficiente, tú eres poderoso y sé que lo puedes hacer, entonces ¿qué haces? Descansas en Dios y no te cargas. Daniel 34:37 dice: por eso ya yo, Nabucodonosor, alabo, bendigo, doy gloria al Rey del cielo. Sus obras son justas, sus caminos son rectos. Él es capaz de humillar a los arrogantes. ¿Qué aprendió? Que esa honra, ese orgullo tuvo que ser humillado. Se enalteció y ¿qué pasó? Fue humillado. ¿Y ahora qué está haciendo? Dice: yo, Nabucodonosor, alabo, bendigo, doy gloria. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Alabar y bendecir. Ese es el todo del hombre. Amar a Dios, servir a Dios y sobre todo honrar su nombre. Dice: Él es capaz de humillar a los arrogantes. Nadie quiere ser humillado, pero dice: cuando nos exaltamos, Dios nos humilla, nos ubica. O te ubicas o te ubico, dice el Señor. Entonces, ¿sabe qué? Mejor prefiero ubicarme. El rey Nabucodonosor, todo giraba alrededor de él. Decía: yo, mi casa, mi palacio. Y tuvo que aprender de una manera terrible. Imagínense los 7 años viviendo como un animalito, comiendo en el campo, comiendo hierba, el pelo largo, las uñas largas. Y no nada más eso, estaba loco. Perdió la cordura. Es terrible. Tus mayores logros te pueden llevar a tus peores tropiezos a causa del orgullo. Escúchame bien. Tus mayores logros te pueden llevar a destruir cuando tú empiezas a vanagloriarte, a enorgullecerte. ¿Usted ha visto las flores? ¿Ha visto una rosa, una flor en todo su esplendor? Las rosas fueron diseñadas para que pudiéramos disfrutar, pero la rosa no dice: mírenme lo que yo soy. Es creación de Dios. Nosotros fuimos creados por Dios para honrar y glorificar a Dios. ¿Cuáles son las características de una persona orgullosa? Número 1, su yo se antepone ante todo. Se antepone a todo. Siempre tienden a defenderse ellos mismos. Les dices algo y siempre se están defendiendo. No reciben. No están dispuestos a cambiar. Una persona orgullosa siempre va a decir: es que no. Lo que tú dices, pero esto. Y siempre está buscando la manera de justificar su conducta. Número 2, no aceptan que alguien sea mejor que ellos. No permiten competencia. Y sabe que de nada nos sirve. No sé si anoche vio la pelea de box. Había 2 egos peleando ahí. Y estaban los dos. Al final dijeron: los dos ganamos. Al final, ¿quién ganó? El que organizó la pelea. Se llevó un billetote porque declararon empate. Pero yo veía la actitud de los dos, así como que: no, yo gané, yo también gané. El orgullo. Y ninguno reconoció que el otro fue mejor. Eso es lo que pasa a veces con nosotros, que cuando nosotros nos vemos más arriba que otros, no reconocemos y no permitimos que Dios pueda obrar. ¿Por qué? Porque necesitamos aprender y ver las cosas desde la perspectiva correcta. Las personas que no aceptan que alguien sea mejor son personas que lo juzgan todo. Para ellos todo está mal porque no reconocen que alguien más lo puede hacer mejor. No, pues si yo fuera, no, si yo estuviera cantando, no, si yo tocara el piano, no, si yo predicara, si me dieran chance, vieran. Entonces siempre estamos buscando la justificación para decir: yo puedo ser mejor. Y a lo mejor sí.
Es probable que sí pueda ser, pero la cuestión es la actitud de nuestro corazón. Que tengamos la actitud correcta ante todas las cosas. ¿Qué más pasa con las personas orgullosas? Se sienten con el derecho de no perdonar a alguien, especialmente porque hieren su ego. Todos los que estamos aquí, incluyéndome a mí, somos personas que fallamos. No somos perfectos. Nos equivocamos regularmente. ¿Sabe cuál es el problema? Cuando no reconozco que me equivoco y cuando veo que los demás se equivocan y entonces los señalo, y entonces cuando yo veo las cosas malas de los demás y no reconozco mi error, no soy capaz de perdonar. Y la falta de perdón es una de las peores cosas que puede haber en la vida de una persona. Destruye el corazón de las personas. Porque el perdonar es tomar una decisión de soltar, de decirle a la persona: tienes una deuda conmigo, pero ¿sabes qué? La voy a pasar por alto por amor a Dios y por obediencia a Dios. La persona orgullosa no perdona, porque dice: mira lo que me hicieron. Imagínese al Señor Jesús. ¿Cuál fue la actitud de Él? Todos nosotros hemos pecado y hemos ofendido a Dios. Y seguido lo ofendemos, y ¿sabe qué? Ahí está Dios para perdonar. Dios nos perdonó a través de Jesús. Vemos a Jesús en la cruz del Calvario y sus últimas palabras es: Padre, perdónalos. ¿Por qué? No sabían la magnitud, pero sabe que el perdón, el pecado se corrige con misericordia y verdad. La misericordia es el amor derramado, pero la verdad es la palabra que confronta. Entonces siempre tenemos que amar, pero también decir la verdad en amor. Los orgullosos no pueden trabajar en equipo, porque allí no pueden sobresalir, porque ven que siempre puede haber alguien mejor que ellos, y eso es bien peligroso. La iglesia es una familia, es un equipo. Es el equipo de Dios y tenemos que trabajar juntos para el propósito de Dios se cumpla en cualquier ciudad, en cualquier lugar que Dios ponga a una iglesia. Tú y yo somos la iglesia. Si tú no tienes la capacidad de trabajar en equipo, tienes problemas con tu orgullo. No nada más en la iglesia, en tu trabajo, en tu familia. Mire, ¿qué nos pasa a veces a los que somos papás o los que somos jefes? Pensamos: nadie lo puede hacer mejor que yo. Y es un problema. A lo mejor no, pero tú tienes que aprender a enseñar a otros y ayudarles a que desarrollen el potencial que cada una persona tenga. Y no nada más eso, se van a equivocar. Así que tienes que tener una mentalidad de trabajar en equipo, trabajar en familia, donde Dios te ponga. Debemos reconocer que todos tenemos dones y aptitudes que Dios nos ha dado. Punto número 2 de esta enseñanza: la humildad es una gran virtud. Dijimos que el pecado es una de las cosas más graves y terribles, pero la humildad es una gran virtud. Salmo 138:6 dice: el Señor ocupa el lugar más alto por encima de todos los demás, pero aún así Él nunca abandona a los humildes. Él siempre sabe lo que hacen los soberbios, los orgullosos, y se mantiene alejado de ellos. ¿Qué está diciendo Dios? Que Dios nos observa a todos. Pero dice: al altivo, al orgulloso, yo lo miro de lejos. Dios no quiere un corazón arrogante o lleno de soberbia. Romanos 12:16. Pablo dice: vivan en paz y en armonía unos con otros. ¿Qué será armonía? ¿Alguien sabe de música? ¿La armonía es que todos los instrumentos se oigan igualitos? La armonía tiene que ver con que los sonidos, aunque la guitarra y el bajo se oigan diferentes, la armonía es que toquen en el mismo tono, aunque se oigan diferentes, pero es el mismo tono. Nosotros somos diferentes y tenemos que tener la capacidad para trabajar en armonía. No somos iguales, somos diferentes instrumentos, pero debemos tocar la misma canción, el mismo tono. Porque si uno canta en la, otro en re, otro en fa, otro en sol, entonces es un problema. Si la iglesia no camina dando honra y gloria a Dios, trabajando por los perdidos, estamos en un problema porque no estamos en armonía. Estamos buscando a cada quien nuestro propio beneficio y eso es un problema. Vivan en paz y armonía unos con otros. No sean orgullosos, sino amigos de la gente que la gente desprecia. No se crean mejores ni más sabios que ellos. Dios nos está indicando que es importante vivir en paz unos con otros.
A veces no tenemos paz porque no estamos en acuerdo. Y el acuerdo no significa que todos pensemos igual. Significa respetar nuestras diferencias y aún a partir de nuestras diferencias caminar juntos. Porque Dios nos ha juntado con un propósito como iglesia y como familia. Esto mismo debería ocurrir en las familias, que estuvieran en paz y que hubiera armonía. ¿Por qué no hay paz y armonía en la familia? Porque no están viendo en la misma dirección. Porque están tocando diferentes melodías. Y entonces no logran sincronizar y entonces siempre hay problemas. Si nosotros tomamos la palabra y tomamos los principios y tocamos la misma canción, la misma palabra para todos, empezaremos a caminar en acuerdo y viviremos con la bendición de Dios cada uno. Ahora, si queremos hablar de humildad, el ejemplo máximo que tenemos es Jesús. Es nuestro máximo modelo de humildad. Juan 1:1 dice, en el principio la palabra ya existía. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Dice en el principio, la Nueva Traducción Viviente, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesús. Dice el versículo 14 de Juan 1, dice, entonces la palabra, Jesús, se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. ¿Qué está hablando aquí? Que Dios mismo vino en la persona de Jesús a esta tierra a mostrarnos el camino, a mostrarnos cómo era el Padre. Él no necesitaba, Él estaba en su trono. Él estaba disfrutando de lo que Él era Dios. Pero vio que tú y yo estábamos perdidos, peleándonos, muertos, sin saber qué hacer. Y entonces, ¿qué hace Jesús? Viene y dice, yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Sin mí estás perdido, separado de mí nada puedes hacer. Y vemos a Dios mostrándonos lo que Él desea. En el primer punto hablaba de que el Satanás hizo una rebelión porque quería tomar un trono, quería ser como Dios. Y aquí vemos el contraste. Jesús deja su trono, se humilla voluntariamente a causa del amor por ti y por mí. Una diferencia, uno quiere tomar un trono, otro lo deja por amor, para venir a buscarnos a ti y a mí, para reconciliarnos. Filipenses 2:5, la Nueva Traducción Viviente dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Tengamos el mismo sentir, dice la palabra en la versión 60, que tuvo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a cual aferrarse. Jesús es Dios. Él dijo, él no se aferró a su trono. Él no dijo, tengo mi corona de rey. No, él dejó su corona y la cambió por una corona de espinas. Él se humilló. Dice, en cambio renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. La versión 60 dice como un siervo, pero esta versión te da un poquito más de claridad y fuerza cuando dice vino en una posición de esclavo. Cuando apareció en forma de hombre se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. Dice, y murió en una cruz como morían todos los criminales. Cuando revisamos la vida de Jesús, no te queda otra cosa más que, ¿sabes qué? Rendirte. ¿Cómo alguien tan grande, tan poderoso, Él no necesitaba? Tú y yo éramos los que estábamos perdidos. ¿Sabe cuál es el punto? Que no valoramos lo que Dios nos ha dado. La salvación, decimos, es gratis. No nos costó nada, pero no fue gratis. A Jesús le costó su vida, derramar su sangre. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? La forma en la que vino Dios a esta tierra. ¿Dónde nació Jesús? ¿En el mejor hospital? Cuando nadie lo esperaba, nació en un pesebre, en un establo, rodeado de animales, en un lugar sucio. Él vivió en una condición humilde. En María y José, ellos fueron los padres terrenales. Pero ¿sabe qué? No fue de posición económica fuerte. Sin embargo, Dios tenía un propósito en la vida de Jesús.
Cuando Él estuvo en esta tierra, ¿qué hace Jesús? Nos empieza a mostrar, a hablar del amor. Empieza a hablar de la humildad, del servicio. ¿Alguien quiere ser grande? Dice, humíllese y sirva a los demás. Hoy nosotros no queremos el modelo de Jesús, queremos que nos reconozcan. Y no nada más eso. Jesús da un ejemplo de servicio y de humildad cuando le lava los pies a los discípulos. ¿Sabía usted que ese trabajo de lavar los pies era para el esclavo de posición más baja dentro de una casa? El esclavo más humilde o más pobre era el que tenía que lavar los pies. Jesús lavó los pies, se fue a la condición más baja de humildad y servicio y mostró lo que Él quería que viéramos como un servicio hacia nosotros. Dijo que Él no venía a servir, sino a dar su vida. Que no venía nada más a que le sirvieran, sino a servir y dar su vida. Ahora, vemos Isaías 53, vemos la profecía. Cuando habla de Jesús, dice que Él fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de Él el rostro, y se fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre de Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él es Dios, y miren lo que está pagando por ti y por mí. Fue humillado, fue despreciado. Dice que lo escupieron, le pegaron en la cabeza con una caña, le dieron latigazos. ¿Y solo para qué? Para que tú y yo pudiéramos tener vida y reconciliarnos con el Padre. Perdemos el sentido del precio que se pagó. Segunda de Corintios 12:7 dice, no quiero que su opinión sobre mí se vea influenciada por las extraordinarias revelaciones que recibí del Señor. Está Pablo hablando. Pablo tenía un problema de salud. Él en este momento está viendo una revelación que Dios le está mostrando, y él está extasiado con esa revelación. Pablo había perseguido a la iglesia. Él tenía de qué sentirse orgulloso. Pero Dios empieza a tratar con Pablo. Y Pablo dice en 2 de Corintios 12:7, después de que tiene esa visión, dice, no quiero que su opinión sobre mí se vea influenciada por las extraordinarias revelaciones que recibí del Señor. Por eso el Señor me dio una dolencia, un mensajero de Satanás enviado a torturarme, para que no me vuelva, ¿qué? Demasiado orgulloso. La versión 60 dice que le mandó un aguijón en la carne, le mandó una dolencia. Le he rogado ya 3 veces al Señor que me quite esa dolencia, pero el Señor me dijo, mi bondad es todo lo que necesitas, porque cuando eres débil, mi poder se hace más fuerte en ti. Por eso me alegra presumir de mi debilidad, así el poder de Cristo vivirá para mí. Pero Señor, ¿cómo tengo que estar viviendo una cosa tan terrible para mostrar tu favor y tu gracia? Dice, ¿te basta mi gracia? ¿Por qué permite, Señor, que me pase eso? Tómate de mi mano, no dudes. A veces Dios va a permitir situaciones difíciles en tu vida. Una enfermedad. ¿Hasta cuándo, Señor? Puedes decir. ¿Por qué permites? Y Dios te dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No necesitas nada más que tomarte de mi mano, observar cómo yo voy a obrar poderosamente en esa necesidad, pero espera en mí. No te vuelvas arrogante. Pablo sabía que ese aguijón tenía una causa, pero él decía, Señor, quítamela. Dice, 3 veces te he rogado. Parece canción. 3 veces, no sé qué dice la canción por ahí. No sé si la saben, ya la escuché. Dice, pero el Señor me dijo, no.
Te voy a mantener así un tiempo para que aprendas. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos? Depende de mí, confía en mí, descansa en mí. Yo voy a actuar, pero déjame actuar en tu carácter, déjame actuar en tu fe. A veces queremos pedirle a Dios que se apresure. No queremos pasar por situaciones, pero sabe que Dios tiene un tiempo para todo. Si usted me hubiera preguntado hace algunos años que si yo quería ser pastor, yo le hubiera dicho que no. Porque conozco muchos pastores y sé lo que se sufre. Aquí hay hijos de pastor, aquí hay personas que han sido pastores y saben de lo que estoy hablando. Es uno de los trabajos más difíciles y menos valorado. Y más ingratos también. Pero ¿sabe qué hace Dios? Nos procesa, nos enseña, nos da una zarandeada y me dice, ahí vas, mijito, ahí la llevas. Señor, por favor, manda más ovejas, no queremos chivos ni chivas. Te tiene que trabajar, estoy trabajando en tu corazón primero. Y a veces pensaría uno, quisiera soltar la toalla y decirle a alguien, te paso la estafeta. Y yo sé que a lo mejor en tu prueba tú quisieras que alguien tomara ese lugar, pero no, te toca a ti aprender. Te toca a ti esperar, te toca a ti confiar en Dios. La fe no te la pueden prestar, te pueden ayudar para que crezcas, pero tú tienes que desarrollar tu propia fe. En la medida que tú ejerzas esa fe, tú vas a crecer. ¿Cuál es el asunto que tú tienes que cuidar en estos momentos difíciles? Es no amargarte. La amargura está conectada con el orgullo herido. Cuando el yo es pisoteado, cuando el yo es menospreciado, entonces, ¿qué viene? Amargura, porque nos hieren, nos lastiman. La amargura surge cuando piensas que tienes menos de lo que mereces. Es que yo debería estar haciendo otras cosas y no. En tu trabajo, en tu familia, en la iglesia, y te amargas. Cuando piensas que estás en una posición menor a la que te corresponde, te amargas. Cuando piensas que te han dado menor honor del que crees que eres digno, te amargas. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Esperar en ti. Esperar es una de las cosas más difíciles. Espera que Dios siga trabajando en tu vida y Dios va a hacer cosas tremendas, pero ¿sabes qué? Espera el tiempo de Dios. Tú puedes comprar un aguacate verde, un plátano verde, un tomate verde y madurarlo más rápido. Puedes hacer para que madure más rápido, lo metes al micro, lo envuelves con papel, lo pones en el sol, haces cosas para que madure, pero en la cuestión del carácter tienes que esperar los tiempos de Dios. Cada hijo tuyo va a madurar y va a aprender. No te desesperes. Dios ha sido muy paciente contigo para esperar tu crecimiento y te has caído, te has equivocado muchas veces y ahí ha estado Dios esperando que te levantes y que vuelvas tu mirada otra vez a Dios. No te desanimes. Nadie te ha desechado. Sigue siendo parte de la familia de Dios. Nadie ha menospreciado lo que Dios te ha dado. Por si tu mente ha pasado eso. Nadie me valora, nadie me quiere, nadie me acepta. Soy uno bueno para nada, una buena para nada. No te equivoques. Enfócate en Dios. Deja que Dios te enseñe. Tómate de la mano de Dios y dile, Señor, ¿qué quieres que aprenda? Ya aprendí. Y si aprendiste rápido, dale vuelta a la página. No te quedes ahí llorando por lo que pasó. Amén. Y punto número 3, necesitamos regresar a Dios. Oseas 11:1 dice, cuando Israel era niño, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí. Y ofrecía sacrificios a las imágenes de Baal y quemaba incienso a los ídolos. Yo mismo le enseñé a Israel a caminar, llevándolo de la mano. Pero no sabe ni le importa que fui yo quien lo cuidó. Wow. Qué terrible es que Dios actúe en tu vida y no lo reconozcas.
Guié a Israel con mis cuerdas de ternura y de amor. Dice, atraje a Israel con cuerdas de amor. Quité el yugo de su cuello. Yo mismo me incliné para alimentarlo. Aquí vemos a Jehová, Jehová Jireh, Jehová Shaddai, que da de sí mismo, está dando de lo que él tiene. Y el versículo 5 me parte el corazón. Dice, sin embargo, como mi pueblo se niega a regresar a mí, regresará a Egipto y será forzado a servir a Asiria. Qué terrible. Dios los saca de esclavitud, ama a ese pueblo y los quiere llevar a una tierra prometida, y Dios quiere hacer cosas tremendas en ellos, y ellos están empeñados en no escuchar, en no obedecer, en mantenerse orgullosos, en no reconocer que Él es suficiente. ¿Y sabe qué hace Dios? Llega un momento en que dice, ¿sabe que mi pueblo no quiere? Entonces, pues que regresen a la esclavitud. ¿Qué encontramos ahora? A una iglesia afanada en las cosas del mundo porque dejamos de escuchar a Dios, dejamos de amar a Dios, empezamos a ver situaciones en la iglesia y en las personas y nos enfocamos en otra cosa, menos en Dios. Y Dios nos está diciendo, necesito tu corazón nuevamente. Y para eso tienes que tumbar esos ídolos, quitar el orgullo, la arrogancia y dejar que la humildad surja de un corazón que reconoce que necesita a Dios. Hoy Dios nos llama a regresar nuevamente porque sabe que lo que viene es terrible, vienen tiempos bien difíciles. Y si tú y yo no nos tomamos de la mano de Dios, estaremos en graves problemas. ¿Por qué? Porque el mundo empieza un caos. Usted oye en un lado terremotos, vemos tormentas, vemos huracanes, vemos maremotos, vemos muchas cosas y enfermedades y rumores de guerra, y usted y yo estamos como si no pasara nada. Hay gente a tu alrededor que está sufriendo, que se está muriendo, y estamos como si no pasara nada. Necesitamos despertar, ser las manos de Dios, ser el corazón de Dios, donde quiera que Dios nos ponga, estar obrando, hermanos. Necesitamos quitar ese orgullo, esa vanidad que no nos sirve para nada, nos está estorbando. Nunca tendremos un resurgimiento. Que me ayude alguien con el piano, por favor. Nunca tendremos un resurgimiento en la iglesia del Señor Jesucristo hasta que nos humillemos. Si tú y yo queremos resurgir como iglesia, necesitamos recuperar ese primer amor. Yo no me puse de acuerdo con Daisy para la palabra que Dios dio esta mañana, pero Dios nos está diciendo, iglesia, ¿dónde estás? Necesitas despertar, necesitamos volver al primer amor. Pastor, cuando empezó la iglesia usted predicó un tema parecido. Sí, pero no, parece que no lo escuchamos. Nos perdemos fácilmente, nos endurecemos fácilmente. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillara mi pueblo, si mi pueblo reconociera sobre cuál mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo voy a oír desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mientras no nos arrepintamos, mientras no nos humillemos, no pasará nada. Será tierra dura, que no es fértil, y necesitamos el favor de Dios. Pero Dios espera corazones sensibles, humildes delante de su presencia. Sin reconocimiento de nuestra condición no habrá ningún cambio. Este tema no es un tema fácil, porque al primero que me habla es a mí. Y Dios me dice, necesitas dejar tu arrogancia, tu orgullo, y volver a las primeras cosas que hacías antes. Necesitas clamar por mi presencia. Necesitas buscarme, depender de mí. Oh iglesia, si no nos arrepentimos, si no nos humillamos delante de Dios, estaremos perdidos, estaremos muertos, estaremos indiferentes a las cosas de Dios. Yo quiero que oremos este día. Esta palabra es para mí. Yo no sé si tú la quieras tomar, pero esta palabra me habla a mí directamente. Hay mucha necesidad, pero sin un corazón humilde, un corazón sensible, no podemos avanzar. En tu casa tú necesitas ser esa luz de Dios, pero necesitas un corazón sensible. Y para que seas sensible necesitas ser humilde. Humilde es cuando tú y yo reconocemos. ¿Qué hace el orgullo? El orgullo se infla.
El orgullo se cree mucho. Necesitamos decirle: Padre, perdónanos. Hemos andado en la dureza de nuestros pensamientos y nuestro corazón. Queremos regresar a ti. ¿Cómo nos damos cuenta que no estamos creciendo como debiéramos, sirviendo a Dios? Porque nos hacemos indiferentes a la presencia. Nos hacemos indiferentes a buscar a Dios, leer su palabra, en tener esos tiempos, en como familia caminar juntos. Ya no lo hacemos. Necesitamos regresar a las primeras cosas. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de tu presencia, Dios, para humillarnos y reconocer, Señor, que sin ti estamos perdidos. Señor, ayúdanos en esta tarde, Señor, a ser entendidos. Sensibiliza nuestros corazones, Padre. Perdona nuestras iniquidades. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a que cuando tú vengas nos encuentres haciendo lo que tú deseas, Padre. Tú vienes pronto por una iglesia sin mancha, sin arrugas, sin pecado. Y Padre, hemos estado llenos de orgullo, de vanidad, haciendo lo que nosotros pensamos que es correcto cuando te hemos hecho a un lado. Padre, permítenos, Señor, caminar nuevamente, Señor, en tus caminos. Amar al prójimo, honrar a aquellos que tú has puesto, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a poder crecer juntos, a caminar juntos como iglesia y no esperar a que pase una desgracia para unirnos. Señor, en el nombre de Jesús clamamos este día por la iglesia. Trae un despertamiento en cada uno de nosotros. Hablo de esta iglesia y la iglesia en general. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Y sé que mucho de lo que estás haciendo en el mundo es para que levantemos nuestra mirada en ti, Señor. Sé que lo que estás haciendo a veces en las familias es para que podamos voltear nuevamente a ti y pedir ayuda. En el nombre de Jesús, Señor, imploramos dirección y sobre todo que despiertes en nosotros una pasión por ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén y amén.